campañas mediáticas, con guerras sucias, con el uso del dinero, porque también de Estados Unidos mandaban dinero. Ahora me dicen que solo hasta el 2023 para estas asociaciones civiles, supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción, instituciones, organizaciones dedicadas a atacar, a socavar a nuestro gobierno. Esta asociación como la de Claudio X González y otras más, también que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México. Pero bueno, ya cuando menos, ya nos contestaron de que se terminaron los convenios hasta el 23, o sea que ya 24 ya no les dan dinero. Hay que ver si es cierto y si van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores, porque eso no les corresponde. También es un acto intervencionista, contrario a nuestra Constitución. Para la gente que no entienda de qué está hablando aquí al final, es hacer una crítica a la oposición, que se sienten elitistas, estos que trabajan en centros de investigación, producción de conocimiento científico y judicial, que luchan contra la corrupción, que hacen investigaciones periodísticas objetivas, ya saben, estos de Mexicanos contra la Corrupción y aquellos que se les parecen muy objetivos, pero reciben financiamiento del Departamento de Estado. Por lo tanto, dicen, el que paga manda, y estos supuestos centros de investigación en realidad se dedican a hacer cabildeo, a hacer lobby anti intereses populares de México. Y algo que les súper arde y súper duele es que López Obrador pues los ha venido desnudando. Bueno, son los mismos nefastos que decían que al INE no se le tocaba y que ahora están contra el INE. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ahora déjenme les platico cuál es el dolor que tiene la oposición mexicana y la preocupación que tiene Ken Salazar. López Obrador desde el año 2023, cuando quiso hacer las cosas por las buenas, pero que el PRI y el PAN le decían no, 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 no a todo, y por eso están tan asustados de que ahora México los haya abrumado con el Plan C. El Plan C fue un discurso que da el presidente López Obrador y le dice a la gente, porque los priistas y los panuchos se burlaban, y decían, les detuvimos las reformas y no sé qué en el poder ejecutivo, en el poder legislativo. Entonces López Obrador le pidió a la gente que por favor, para realmente ver cambios, por eso López Obrador es el que deja los cimientos, pudieran votar todo parejo por Claudia Sheinbaum a niveles históricos, pero también por el partido Morena y la coalición que encabezaba Morena con el Verde y el PT, de tal forma que pudiera haber pues unas reformas estructurales tremendas, incluyendo al Poder Judicial. Porque, ¿qué creen? Todo el mundo tiene que elegirse y todo el mundo tiene una fecha de partida, menos en el Poder Judicial. Y entonces, todo el mundo se queja de que a los delincuentes los agarran y después algún juez por ahí o algún magistrado por ahí les dice que son inocentes. Casi siempre todos los narcos se van libres después de dejar una mochada. Ya cuando de plano los agarran y los mandan directamente a Estados Unidos extraditados, cuando tú revisas su currículum, es que aquí ya los habían liberado 3 o 4 veces. Pero en el Poder Judicial, ¿qué creen? Pues dijeron que ellos eran impolutos, objetivos, impartidores de justicia, que eso es a lo que se dedican. Así que López Obrador dijo, ok, se ríe la oposición porque nos detuvieron las reformas, Plan C. ¿En qué consiste el Plan C? Tener una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés,
convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Y ellos decían, pero es que no, a los jueces no se les puede elegir, porque si no los jueces estarán fallando a favor de aquellos por los que les hayan votado y bla, bla, bla. Pues no, como no los vota el pueblo, entonces no le responden al pueblo. Entiendo, conozco las tesis juristas, he hablado con un montón de juristas, pero, y ellos, la tesis es que no, el Poder Judicial no está politizado. Pues miren que la experiencia latinoamericana y también mexicana te dicen lo contrario. ¿Cuáles son las mentiras sobre la reforma al Poder Judicial? Bueno, la senadora electa por Baja California, Julieta Ramírez, explica, y me parece que vale la pena escucharlas para quien no las conozca. Estas son las 5 mentiras del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, que tanto le preocupan a Ken Salazar. Mitos de la reforma al Poder Judicial, que el voto popular no evitará la corrupción. El voto es el primer paso para combatirla, pero además crearemos el Tribunal de Disciplina Judicial para que supervise y sancione la actuación de los juzgadores, porque actualmente es el Consejo de la Judicatura el que supuestamente se encarga de esto. Pero adivinen quién es la presidenta del Consejo. La misma presidenta del Poder Judicial, la ministra Norma Piña, es decir, son juez y parte, que se preocuparán más por la popularidad que por la justicia. Actualmente, muchos juzgadores representan intereses de grupos de poder y han emitido sentencias en contra de los intereses del país. Así que mejor le damos el poder al pueblo y que se deban a la gente y no a delincuentes de cuello blanco, que estamos atentando contra la carrera judicial. En realidad, solo el 11% de los jueces han llegado al cargo por examen de oposición. El 89% restante llegó por designación directa. Nuestra propuesta sí busca fortalecer la carrera judicial, asegurando que todos los jueces y magistrados tengan experiencia probada con honestidad y no solo buenas influencias. Que los juzgadores serán puestos a modo. Al contrario, deberán pasar filtros y requisitos y después tendrán derecho a radio y televisión de forma igualitaria. El INE será quien organice la elección y los partidos políticos no van a poder intervenir. Que afectaremos a los trabajadores. Los derechos laborales de la clase trabajadora del Poder Judicial están a salvo en el artículo 10º transitorio, que incluso garantizará el presupuesto para el pago de todas las prestaciones de trabajo. Lo que sí está en riesgo son los privilegios de la cúpula dorada. Por eso están tan enojados. Enojados y preocupados, porque también se trata de que pierdan sus privilegios y ellos creen que por ser parte de esa casta política, aunque digan que no son políticos en el Poder Judicial, pues están preocupados porque creen que tienen el derecho a estar en esos cotos de poder que se los van a arrebatar con esta reforma al Poder Judicial. Pero como la reforma al Poder Judicial es una reforma constitucional, ustedes saben que para la reforma constitucional se requiere, no es nada fácil, por eso son reformas más difíciles de lograr, que el 66% de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, aprueben y que después por lo menos 17 asambleas estatales o congresos estatales de 32 entidades federativas que tiene México, que por lo menos 17 también la aprueben y que después el presidente la firme. Y como, ¿qué creen? Ahora sí a Morena tiene los votos, ahora sí Morena tiene los números, tiene mayorías en por lo menos 22 estados de la República Mexicana, por lo menos 22 estados, y tiene también mayorías en la Cámara de Diputados y faltan 3 en el Senado. Pero ahí se podría hacer una
se podría hacer ahí una gestión importante con alguno de los partidos que tengan 3 senadores, y me parece que eso sale. Para eso es la política. Bueno, originalmente Ken Salazar había dicho que sí, que felicitaba al gobierno mexicano, que todo chévere, que Estados Unidos, pues sí veía con buenos ojos el asunto. ¿Qué habrá pasado y por qué le habrá cambiado el parecer? Ken Salazar decía que sí, que qué bueno, que qué chévere, porque también en Estados Unidos el Joe Sleepy Biden está impulsando una reforma judicial que ahorita se las voy a mostrar. Emanuel López, gracias. Dice, solo de saber las humillaciones y el territorio perdido me arde la sangre. No te preocupes, Emanuel, que ya se está dando la reconquista silenciosa. Jack Draper, gracias por su apoyo. Y entonces, ¿qué creen? Y entonces, Ken Salazar decía esto que les voy a mostrar. ¿O será que le podemos decir Ken la Chimoltrufia Salazar? Miren, esto decía. La meta, yo creo, de todos es de tener un poder judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un poder judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad. Eso decía Ken Salazar cuando le preguntaban su opinión con respecto a la reforma al Poder Judicial. 3 doritos después, decimos en México. El debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. O sea, cambió totalmente, y de estar diciendo, sí, qué chévere, qué lindo que en México vayan a reformar el Poder Judicial. De hecho, my boss, Mr. President Biden, alias el Sleepy, también, qué maravilloso, nos entendemos hasta en los tiempos para promover este tipo de cosas lindas de la política. Y ahora de pronto salió, oh no, hasta los narcos podrían invertirle a las campañas de los jueces, y quién sabe quién más pueda invertir dinero en las campañas de los jueces. No, esto podría ser un gran riesgo. Y además fue más lejos, no solamente lo habló desde la embajada, lo escribió y lo puso en sus redes sociales. Les comparto mi declaración sobre la propuesta de reforma judicial en México. Puso esto. A lo largo de mis 3 años como embajador en los Estados Unidos, ha respetado la soberanía de México en reconocimiento a todo lo que podemos lograr a través de una asociación entre iguales. En ese mismo espíritu comparto lo siguiente. Por más de un cuarto de siglo, dice Ken Salazar, he ejercido el derecho en las cortes más altas de Estados Unidos, incluyendo la Suprema Corte, las Cortes Federales, la Suprema Corte del Estado de Colorado, de donde él es, por cierto, y otras cortes estatales. Me gradué en la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan en 1981 y tengo un profundo y duradero respeto por el Estado de Derecho. Serví como Procurador General de Colorado durante 6 años, papel en el que trabajé como el principal funcionario a cargo de la aplicación de la ley de mi estado y supervisé casos importantes ante los tribunales estatales y federales más relevantes. Que por cierto se le olvidó a Ken Salazar que ahí también lo eligen a él. Como senador de Estados Unidos viajé a Irak, Afganistán y otros países en donde vi de primera mano cómo las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción. Creo que la fe y la confianza en el Estado de Derecho son algunos de nuestros valores compartidos que unen a nuestras naciones, mientras que para el sector privado sientan las bases para construir confianza y fomentar las inversiones de un ambiente estable y predecible. Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho,
Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Pues, ¿qué creen? Hasta lo pusieron en negritas. Como, a ver, López Obrador, ahí te va mi mensaje, te lo voy a poner en negritas. Así de ese nivel. Se acostumbró Ken Salazar a que los embajadores de antes le tronaban los dedos a los presidentes de México así, y los presidentes de México caían redonditos. Dice la carta, también creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz, si se llegaran a aprobar en las elecciones de jueces 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Bueno, pues a Mr. Ken Salazar, que ahí está, miren ustedes, embajada de Estados Unidos, que parece una hoja de Word ahí mal pegada, ya le respondió la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, también le respondió ella, y dice, información muy relevante, en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular. Tómala, cachetón, dirían en mi pueblo. Ken Salazar entonces debería decir que por experiencia el sistema judicial de Estados Unidos no funciona porque 43 de los 50 estados se eligen. ¿Sí me explico? Bajo la premisa de que la elección directa por voto popular de la gente que compone el Poder Judicial, de los jueces, si eso no funciona, si eso debilita el Poder Judicial, ya ven que dice, viajé a Irak, viajé a Afganistán, pero no dice, es que ya lo vi que en Estados Unidos no funciona. Si en Estados Unidos no funciona, entonces posiblemente desde la experiencia sí haya un ánimo de cooperación y tal vez la reforma al Poder Judicial que quiere Joe Sleepy Biden pues tenga que ver con esto. Pero si sí funciona en Estados Unidos, ¿por qué se tiene que meter Ken Salazar a decirle a México que sí y que no? ¿Sí me explico? Es que estos gringos de verdad, como le truenan los dedos a los europillos y los europillos de volada obedecen, pero esto le tronaban los dedos a Peña Nieto y Peña Nieto obedecía, expresidente de México, a Felipe Calderón, y Felipe Calderón hacía rabietas porque era muy rabioso, todavía lo es, pero antes como presidente era un terrible, pero obedecía. A Vicente Fox Quesada le tronaban los dedos y rápido se cuadraban. Una vez, en paz descanse, Aguilar Sincer, quien era representante de México ante Naciones Unidas, en tiempos de Vicente Fox, se atrevió a decir que México era el patrio trasero de Estados Unidos, allá por los 2000, inicios de los 2000. ¿Y qué creen? Fox salió de inmediato esa misma tarde a decir, nosotros no somos el patio trasero de nadie. Acto seguido, me parece que fue Colin Powell el que le llamó y le dijo, oye, eso que está diciendo tu embajador es muy peligroso. Y Vicente Fox lo despidió. De ese nivel, de una llamada bastaba desde Washington para que México se pusiera a disposición de Estados Unidos. Y creo que los embajadores se quedaron acostumbrados a eso. Quienes tienen más de 40 años de edad y están viendo este programa no me dejarán mentir, porque ya tenían la conciencia política bastante desarrollada. Vicente Fox entonces despidió a Aguilar Sincer, que era el embajador de México ante Naciones Unidas, por atreverse a decir
una verdad que en ese tiempo el mismo imbécil de Fox, bigotón, gato con botas, ignorante, estúpido, terminó por hacer. No somos el patio trasero, y de inmediato con la llamadita que le hicieron del Departamento de Estado, terminó despidiendo a Aguilar Sincer por emitir una opinión. Entonces, que vengan a decirnos qué hacer o qué no hacer, y nuevamente tienes a los panistas aplaudiendo, ¡oye, esto dice Estados Unidos! ¿Qué? Pongan atención, porque esto está diciendo Estados Unidos. Miren, yo no les he hecho mentiras. Vean a Marquito Cortés, el diminuto presidente del PAN. En Estados Unidos también ven peligrosa y preocupante la reforma judicial de este gobierno y la elección popular de los jueces, magistrados y ministros. Ken Salazar dijo que los carteles podrían aprovecharse de los jueces inexpertos. Queda claro que todo el mundo lo ve, menos el presidente y compañía. Por algo será. Si se fijan, los panistas se quedaron acostumbrados a aplaudirle a Estados Unidos todo lo que nos decía, todas las directrices que nos marcaban, y bueno, mírenlos ahí todavía. Y luego dicen que por qué la gente los manda a la basura, al basurero de la historia. Esto respondió Claudia Sheinbaum. Miren ustedes qué dice la presidenta electa. Sí, ya estamos. Doctora, su opinión sobre lo de Ken Salazar. Pues, perdón. Primero que somos un país soberano. Y segundo, hay que recordar, lo puse hace un momento en mi red social. Fíjense, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos se eligen a los jueces de manera democrática, los elige el pueblo. Entonces es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propio país se elige a los jueces en los estados. Entonces, bueno, no quiero entrar en más debate con él, respetamos su posición, pero no coincidimos. Y sí es muy importante, pues, que veamos lo que pasa en Estados Unidos. Repito, 43 estados de los 50 se eligen a los jueces de manera democrática. Y no se pierde la democracia, todo lo contrario. Abraham Lincoln decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahí está lo que dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, ya le dio una tronada de dientes, pues, sin hablar tanto.